¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro. Búsquenos en el canal de YouTube, suscríbase y presione la campanita. Nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Al parecer, todo indica que el gobierno tendrá que revisar sus medidas de controles ante la pandemia de coronavirus, ya que los números de contagios de COVID-19 siguen en aumento. El Departamento de Salud actualizó la información sobre los casos de COVID-19 en la isla. Se registraron 61 casos confirmados y 48 probables adicionales. Sin decesos adicionales, el total de muertes confirmadas suma 64 y las probables permanecen en 95, llegando a un total de 159. Los resultados de casos confirmados corresponden a 1.107 mujeres y 1.128 hombres, para un total de 2.235. El total de casos confirmados fue ajustado tras sumar 3 casos, uno con fecha de toma de muestra el 16 de junio y 2 casos con fecha de toma del 23 de junio. Los casos reportados son aquellos que tienen una prueba PCR positiva con fecha de muestra del 28 de junio al 6 de julio. Sobre los casos probables son 48 adicionales con fecha de toma que comprenden del 26 de junio al 6 de julio. En ese renglón, el total asciende a 6.627. En horas de la tarde, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, señalaba ante rumores de sumarse una nueva muerte, esta vez de una joven de 13 años. Dijo, la información preliminar recibida establece que el médico certificó COVID-19 como la causa de la muerte. En este momento estamos en espera de recibir el certificado de defunción en las oficinas del registro demográfico para confirmar la información. Una vez la documentación esté completa, emitiremos información oficial a todos los medios de comunicación. Los casos positivos continúan poniendo en duda si la reapertura del país va por el buen camino. Por ejemplo, 5 adultos mayores, de los cuales uno falleció, dieron positivo a la prueba de coronavirus en un hogar de ancianos en Carolina. El pasado lunes, el grupo médico del gobierno notificó el primer caso positivo en dicha instalación y correspondía a un ciudadano de 61 años, quien actualmente está hospitalizado en condición estable, mientras la muerte correspondía a un hombre de 52 años que tenía condiciones de salud comprometedoras. Los otros 3 casos son féminas de entre 76 a 84 años. Tras órdenes del Departamento de Salud, el hogar, que tiene 38 empleados, tuvieron que someterse a las pruebas de diagnóstico PCR para determinar si existen casos positivos entre ellos. Sobre las hospitalizaciones actuales, aumentó a 147. Esta es la cantidad de personas que se encuentran con cuidados intensivos. Traduciendo esto a números, el reporte de este jueves son 20 casos adicionales a los que se tenían reportado el miércoles. Finalmente, el secretario de Salud exhortó a los ciudadanos a no bajar la guardia ante la pandemia y a que sea más rigurosa con las medidas de distanciamiento físico y el uso de la mascarilla compulsorio. Añadió que en caso de que los positivos continúan en aumento, recomendaría que se adopten nuevamente medidas restrictivas para contener la enfermedad, recordando que al inicio de la pandemia se había colocado un lockdown con apenas un puñado de casos. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Entrevista. ¿Qué tal, amigos? De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña como todos los jueves el médico internista Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros. Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ahogamiento, ¿cierto? Definitivamente. ¿Cuál es la relevancia o prevalencia de los ahogamientos aquí en Puerto Rico? Pues mira, José, ya estamos en pleno verano y pues muchas personas están regresando a visitar nuestras playas
y ríos luego del periodo de cuarentena y, claro, para aplacar este calor tan terrible que estamos sufriendo. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas pues han disfrutado de un día de asueto en las playas, el río, la piscina, alguna vez en su vida. Yo lo he hecho. Claro que sí. Sin embargo, existe la preocupación de que alguna persona que nos acompañe o inclusive uno pudiera desarrollar algún problema mientras esté en el agua y termine ahogándose. El ahogamiento es un problema de salud pública importante, pues provoca más de 300,000 muertes al año en todo el mundo. Se considera la tercera causa de muerte por lesiones involuntarias luego de los accidentes de tráfico y las caídas. La gran mayoría de las muertes por ahogamiento ocurren en países pobres. Son los niños de 5 años de edad los que tienen la tasa de mortalidad por ahogamiento más alta. Cerca del 60% del total de fallecidos por ahogamiento son niños entre las edades de 0 a 14 años. El ahogamiento es la primera causa de muerte en niños varones entre 5 y 14 años y la quinta causa de muertes en las niñas del mismo grupo de edad. Es por eso que debemos crear conciencia en relación a los ahogamientos mientras estamos visitando los diferentes cuerpos de agua. Bueno, la verdad es que las estadísticas son bastante altas. Yo no pensé que eran tan altas. No, yo me asombré cuando las estudié, definitivamente. Entonces, recuerdo que las personas que vivimos en la costa utilizamos mucho también, además de la playa, si hay ríos que llegan a la desembocadura. Claro. Y mi infancia fue en los ríos. Y esa siempre era el gran problema, porque en el caso del agua que no es salada, pues uno se hunde mucho más rápido. Eso y es si no cierto. sabe nadar, hay grandes problemas. O cuando viene el golpe de agua, ¿verdad? El golpe de agua. Y si se arrastra, si está muy cerca en la desembocadura que ocurre ya en Quebradillas. Ay, ¿Cómo podemos definir el ahogamiento? Pues mira, el ahogamiento es un tipo de asfixia provocado por la inundación de las vías respiratorias, en este caso de líquido, por agua, ¿verdad? Esta agua puede ser agua dulce o agua salada, dependiendo de el tipo de cuerpo de agua visitado. El ahogamiento normalmente ocurre por sumersión, cuando el cuerpo se hunde en este líquido. El ahogamiento se produce cuando la persona es incapaz de respirar porque los órganos que suministran el aire al cuerpo, entiéndase los pulmones, están sumergidos en este líquido. El ahogamiento puede resultar en la muerte de una persona ahogada o puede ser interrumpido cuando se le brinda a esta persona algún tipo de ayuda o auxilio. En el caso de agua, ahogamiento, en este sentido, ¿hay algún tiempo definido que uno puede recibir este tratamiento para tratar de sobrevivir o no? Va a depender de varios factores. Te voy a adelantar que no es parte de nuestro tema, pero Sí. va a depender de factores, la edad que tenga la persona y además la temperatura en la cual se ahogue y el tipo de agua que sea, porque no es lo mismo agua que sea dulce o agua salada. El agua salada es mucho más dañina al pulmón. Bueno, recuerdo cuando pequeño que tratábamos de ver cuánto tiempo podíamos estar debajo del agua sin respirar. Eso era un juego que se hacía. ¿Qué puede causar que una persona se ahogue? Bueno, el ahogamiento se debe principalmente a la imposibilidad de la víctima para nadar o a la disminución de su sistema o nivel de conciencia. De hecho, en la mayoría de los casos se combinan las dos circunstancias producidas por el pánico y por el agotamiento que desarrolla la persona envuelta en una situación de riesgo dentro del agua. Este pánico se refiere al miedo que conlleva la incapacidad de una persona para ayudarse a sí mismo o a otros, mientras que el agotamiento se refiere a la fatiga generalizada de la fuerza provocada esta por la fatiga que se desarrolla tras realizar un esfuerzo intenso para tratar de evitar ahogarse. ¿Qué podemos hacer para prevenir el ahogamiento? Bueno, fíjate, hay varias recomendaciones, ¿verdad?, al respecto. Primero, la vigilancia. Esto es importante, la supervisión. Si son de menores, quiere decir que el papá, mamá, Claro. las personas, los amigos, tienen que estar pendientes, ojo echado. Esto es fundamental en cualquier persona que está dentro del agua, pero especialmente, como tú has dicho, en los niños. Los niños deben ser supervisados todo el tiempo, estén dentro del agua o a sus alrededores. Sepan o no nadar. Es preferible, entonces, para todas las personas nadar en lugares donde existen rescatistas. Además, los bañistas deberían mantenerse en un área donde puedan ser fácilmente observados y rescatados en caso de ser necesario.
La segunda cosa es que todos tenemos que aprender a nadar. Es correcto. Sa- Pero hay gente que le tiene pánico a nadar. No, que definitivamente. el agua y no es. Y ¿no? eso es lo primero con que hay que bregar. Saber nadar es una de las mejores defensas para no ahogarse. Se recomienda que los niños tomen clases de natación cuando están entre los 1 a 4 años en adelante. Pero esto en un entorno seguro y supervisado todo el tiempo por personas que estén debidamente entrenadas para esto. Aun cuando la persona sepa nadar, debe evitar sumergirse en cuerpos de agua que tengan situaciones peligrosas como crecientes de río, cuando el mar se pone bravo, ¿verdad? Y debe estar todo el tiempo supervisado por si acaso ocurre alguna situación de emergencia dentro del agua o algo imprevisto. También debemos educarnos en primeros auxilios, como ya hemos hablado en el pasado. Se recomienda que el público se entrene en primeros auxilios para ayudar a los ahogados, inclusive en resucitación cardiopulmonar, como tú dijiste, porque muchas de estas personas, cuando son sacadas del agua, pues van a requerir, ¿verdad? Primeros auxilios de este tipo de CPR. En el 2020 mi meta es coger algunos cursos sobre eso, cómo actuar. Claro. Porque uno nunca sabe que se encuentre uno en una playa o un cuerpo de agua que puede ser un riachuelo, un río. Por ejemplo, en el yunque, que a veces cuando llueve eso sí se inunda y hay gente que se ha ahogado en el yunque. Definitivamente. Déjame decirte mi experiencia personal. Cuando yo tenía apenas como 14 o 15 años, Eso hace los otros el días. otro día, yo tuve que asistir a un niño que andaba en nuestro grupo, que estábamos en una piscina que en aquel entonces estaba colindante con el parque de pelota donde juegan los Mets de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y el nene, es que era bien chiquitito, lo que medía era apenas como 3 pies y medio y se metió en un sitio de 4 pies. Y entonces parece que estuvo mucho tiempo del agua, lo tuvimos que sacar. Y yo, pues, lo único que se me ocurrió en aquel momento es sacarle el agua de los pulmones, que eso es lo que... Y lo viré. Lo que se ve le en las di- películas. Le di masaje y le saqué parte del agua y gracias a Dios el nene no tuvo mayores problemas. Wow. Pero la verdad es que esto puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es que hay que educar a los niños. Hay que enseñar a los niños que no se acerquen a los cuerpos de agua y a no a meterse al agua a menos que estén acompañados de algún adulto. Cada año mueren niños que escapan a la supervisión de los adultos y caen en las piscinas o inclusive en excavaciones abandonadas que se llenan de agua por las lluvias o a los canales de riego para mantenimiento de diferentes industrias. Se recomienda también colocar vallas a las piscinas y cercar los canales y pozos, ya que el agua resulta siempre atrayente para los niños. Hay ciertas enfermedades también que son problemáticas, como son la epilepsia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona pudiera desarrollar alguna convulsión mientras está dentro del agua. Esto puede causar el ahogamiento de la persona. Y otras recomendaciones en general son utilizar chalecos salvavidas cuando estamos en el agua, especialmente Tremenda los opción. niños. No se meta en el agua si no conoce la profundidad. Evite estar en el agua cuando esta resulta en ser peligrosa. Si usted ve un río inundado, pues no se meta porque obviamente se lo va a llevar la corriente. Siempre ande acompañado de otra persona al nadar por cualquier situación de emergencia que surja. Haga caso a los letreros. Si dice no se meta a nadar, no No se lo meta haga. a nadar, pues claro. Y no nade bajo la influencia de alcohol o drogas que puedan disminuir su capacidad y el sistema neurológico o luego de haber utilizado drogas ilegales. Bueno, y yo añado, si tiene piscina en su casa, trate de enseñarle a sus niños técnicas de cómo saber si se cansaron o no. Yo siempre aprendí que hacia atrás uno flota y espera ahí hasta que alguien venga a buscarlo. Eso es importante, aprender a flotar. Eso es correcto. Bueno, doctor, si hay preguntas sobre el tema, que sabemos que aunque es un tema muy general y Claro. puede aplicar a cualquier doctor en medicina estas medidas de prevención, pero pueden comunicarse también. Nos pueden comunicar al teléfono 752-752-5000. Y está en Carolina. Estamos en la avenida Monserrate en Carolina, en la Policlínica Monserrate, ¿cómo no? Amigos, se nos acabó el tiempo. Hacemos una pausa, regresamos ya. Usted puede comunicarse con Noticias 13 las 24 horas. Noticias@canal13pr.tv o con nuestro director de noticias, jcordero@canal13pr.tv.